Y les digo que la Jechu no se anda con payasadas. La jefa es la jefa y al que no le guste y al que no le cuadre, pues puede ir mucho con este Doring cuando vayan a las tiendas y los manden, ya saben dónde. ¿Ok? La presidenta no tuvo miramientos para el momento de hablar lo que sucedió con esta parte del huachicol. Déjenme colocárselo en pantalla, por favor. Aquí está. ¿Y a qué le llama la presidenta esto del huachicol fiscal? Déjenme colocarlo aquí. Vámonos por partes. Le daban la vuelta al pago de impuestos, por eso se llama huachicol fiscal, porque no pagaba impuestos, diciendo que era un tipo de sustancia que venía de manera temporal, que aquí se iba a procesar y después exportar a otro país. Puede ser Estados Unidos o a otro país. Cuando llega este buque, a la hora de hacer la investigación, se dan cuenta que no es esta sustancia que están reportando, sino que tiene diésel. Y a partir de allí comienza toda la investigación. Una de las primeras acciones que tomamos cuando conocimos esto es que se prohibió el ingreso de esas sustancias de manera temporal y también de combustibles que también tenían un tipo de permiso temporal. Pero viene toda la investigación de la Fiscalía General de la República, apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la propia Secretaría de Marina, porque esa aduana pues está administrada por algunos elementos de la Secretaría de Marina. Ahí viene toda la investigación. Lleva tiempo hacer estas investigaciones para poder tener las pruebas y judicializarlas. Aunque sea evidente el delito de que viene con un permiso que no es y con eso no se pagaba impuestos. Denme un segundo porque estoy viendo de todas por qué maneras, no se la ve. investigación de quién está involucrado, cómo están involucrados, no es Ya algo apareció. que se puede hacer en un día. A ver. Lleva bastante tiempo. A ver. Me dice que este video no se puede. A ver, bueno, voy a sacar el otro que tenía de emergencia por cualquier cosa. Denme un segundo. No sé, estaba buscando porque no se veía y estaba viendo el otro video de emergencia y por qué no se veía. Denme un segundito. A ver, vamos a colocar este video. Ahí está. A ver, voy. No, hombre. Te estás luciendo, StreamYard, ¿eh? Te estás luciendo, mijarcitos. A ver, déjenme tomar este. Ese creo que ya se ve. Ahí está. Déjenme lo pongo en pantalla. Ahora sí. Estas detenciones que se anunciaron el día de ayer vienen de... Ya había habido denuncias, de acuerdo con el fiscal general de la República, por el propio secretario de la Marina, el almirante Ojeda. Estas detenciones vienen de un buque que fue investigado, buque que llegó a Tampico y que reportaba que tenía una sustancia que no era combustible y se le permitía ingresar con un permiso que era temporal por el tipo de sustancia. Las importaciones en México, entre otras, tienen dos características en términos muy generales. Las que tienen permisos temporales, es decir, que viene una sustancia, aquí se hace algún agregado, algún valor agregado, algún procesamiento y después se exporta. Ese tipo de sustancias o de productos no pagan impuestos, como es el caso de los zapatos que recientemente dijimos. Zapatos que venían terminados y que tenían un permiso temporal, que venía de hace tiempo, no es reciente. Como un permiso temporal de un zapato terminado, si se va a vender en el mercado interno. Entonces, le daban la vuelta al pago de impuestos, por eso se llama huachicol fiscal, porque no pagaba impuestos, diciendo que era un tipo de sustancia que venía de manera temporal, que aquí se iba a procesar y después exportar a otro país. Puede ser Estados Unidos o a otro país. Cuando llega este buque, a la hora de hacer la investigación, se dan cuenta que no es esta sustancia que están reportando, sino que tiene diésel.
Y a partir de ahí comienza toda la investigación. Una de las primeras acciones que tomamos cuando conocimos esto es que se prohibió el ingreso de esas sustancias de manera temporal y también de combustibles que también tenían un tipo de permiso temporal. Pero viene toda la investigación de la Fiscalía General de la República, apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la propia Secretaría de Marina, porque esa aduana pues está administrada por algunos elementos de la Secretaría de Marina. Ahí viene toda la investigación. Lleva tiempo hacer estas investigaciones para poder tener las pruebas y judicializarlas. Aunque sea evidente el delito de que viene con un permiso que no es y con eso no se pagaba impuestos, de todas maneras la investigación de quién está involucrado, cómo están involucrados, no es algo que se pueda hacer en un día, lleva bastante tiempo. Entonces, de esta investigación y de las denuncias previas que ya se habían hecho, vienen estas detenciones. Son detenciones a empresarios involucrados, porque lo que hacían era, entra el diésel, no paga impuestos y después lo venden. Al no pagar impuestos, lo venden a las gasolineras o a otros proveedores de combustible, de flotillas o que tienen permisos y no reportan de dónde venía este combustible y tienen ganancias muy altas, dado que no pagan impuestos. La importación de combustible está permitida siempre y cuando tengan un permiso de Secretaría de Energía y paguen sus impuestos y tenga la ruta de hacia qué gasolinera se está vendiendo para poderla vender después al consumidor final. Entonces, de ahí viene esta investigación y de ahí las detenciones. Y lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad. Cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, pues lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados. Entonces así se dio esta situación y siguen las investigaciones. Recuerden que recientemente se encontró tanques, ferrotanques que venían en ferrocarril, que venían de Estados Unidos a México también. Y esa investigación continúa, como otras investigaciones relacionadas con venta de combustibles ilícitos, sea por importación, llamado huachicol fiscal, o por algún otro mecanismo ilícito, ilegal. Entonces, Presidenta, sí podemos descartar que esta lentitud quizás en el proceso no tiene nada que ver con que hay relacionados dos sobrinos del exsecretario. No, como bien lo dijo el fiscal general de la República, el propio almirante Ojeda denunció ante la Fiscalía General de la República, dijo el fiscal hace 2 años, y venían haciéndose las investigaciones por parte de la Fiscalía. Ahora, cuando llega este tanque cargado de diésel, pues viene todo un proceso de investigación que permite tener pruebas, mayores pruebas para poder hacer las detenciones. Va que va. Carlos Vidal, te mando un abrazo muy grande, hermano. Angelina, eso está importante. ¿Dónde salió ese diésel? Pero ojo, ¿por qué les decía que les estaba? ¿Por qué luego nos ven ahí revisando la información? No es por payasos. ¿Qué creen? Va, ya salió esto. Primer punto, ¿ok? Vámonos, compañeros de Polemón. Ahí les va la primer parte de la nota. Ojo, porque para que se vea esto, todo esto sigue. Ex juez federal, uno de los detenidos por huachicol fiscal. ¿Ok? Ah, caray, ¿cómo está eso? Pongo. El ex juez federal Anuar González Gemadi fue uno de los detenidos durante el megaoperativo contra el huachicol fiscal por sus presuntos nexos con el tráfico ilegal de hidrocarburos. El ex magistrado destituido en 2019 por corrupción y recordado por otorgar un polémico amparo en el caso de los Porquis de Veracruz, fue presentado por el Gabinete de Seguridad Federal como parte de una red criminal vinculada al huachicol, ¿vale? De acuerdo con investigaciones realizadas por
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, González Gemadi se convirtió en apoderado legal de Mefrafletes, empresa utilizada para transportar combustible robado. Desde noviembre de 2023 figuraba en actas oficiales como representante legal de esta compañía, la misma que en marzo pasado fue sorprendida movilizando el megadecomiso de Huachicol en Altamira, Tamaulipas y en Ensenada, Baja California. ¿Se acuerdan? Los dos decomisos. Su caída no sorprende, pues no es la primera vez que se le liga con presuntos actos delictivos. Como juez federal, González Gemadi en 2017 concedió un amparo que favorecía a Diego Gabriel Cruz Alonso, uno de los jóvenes acusados de violar a la menor Dafne Fernández. Su decisión, ampliamente cuestionada, fue la gota que derramó el vaso y derivó en su destitución por parte del Consejo de la Judicatura Federal, que lo señaló por corrupción, actuar en contra de constancias y errores inexcusables. Hoy, el llamado juez de los porquis aparece en el corazón de una estructura de Huachicol que involucra a empresarios, exfuncionarios y familiares de políticos locales. Mexicanos en contra de la corrupción documentó que detrás de Mefrafletes está el empresario Roberto Blanco Cantú, cuyo hermano Rigoberto Blanco Cantú fue acusado en 2022 por Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel del Golfo. El operativo que lo capturó incluyó también la detención de sobrinos de un exsecretario de Marina y de Francisco Javier Antonio Martínez, exdirector de Acipona en Tampico, vinculado a la importación de combustible ilegal. Esto es parte de la nota, ¿ok? Esto es parte de la nota. Va. Pues todavía esto no es todo. O sea, ya cayó un juez. Vean la magnitud de la investigación. ¿Por qué voy con esto? Dice la periodista, bueno, la reportera que le pregunta a la presidenta, entonces la lentitud de esto es por la investigación que se está haciendo. ¿Es en serio lo que están comentando? Veamos la magnitud de la nota. ¿Qué de lo que agarraron este fin de semana que el propio almirante dijo, investíguenlo, incluso se incluía a sus sobrinos, al almirante Rafael Ojeda, a quien por eso le decimos bien por lo que hizo el almirante? Ojo, ¿qué magnitud tiene esto? Ojo con lo que les voy a colocar. Esto es de última hora, hace unos minutos, en lo que estábamos hablando de la nota, ¿ok? Localizan muerto al capitán de la Marina que era investigado por su presunta participación en la red de Huachicol Fiscal en Tamaulipas. El capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, fue localizado sin vida este lunes, mismo elemento que fue señalado por el exdirector de aduanas de Tampico de haber recibido sobornos como parte de la red de Huachicol Fiscal, encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contraalmirante Fernando Farías. El militar estaba vinculado a las indagatorias sobre el contrabando de combustibles en el puerto de Tampico, caso en el que ya hay detenidos y que la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado será investigado tope hasta donde tope, sin impunidad para funcionarios o empresarios. ¿Vale? Ahí está, hayan sin vida a capitán investigado por el caso del Huachicol Fiscal en Tamaulipas. Entonces, ojo, así es, ojo, ojo, son investigaciones que pidió el propio almirante Ojeda, sobrinos de él están involucrados y no importó, ahí está. ¿Qué tan grande es el caso? Ojo, ¿qué tan grande es el caso? Que esta persona ya apareció fallecida, ya sea que se haya desvivido por sí mismo o porque un grupo organizado lo haya desvivido. La información es brutal y ese huachicoleo es, pero reitero, enorme. O sea, el caso, lo que estamos viendo en este momento no es cualquier caso, es a lo que voy. Uno, reitero, lo del almirante Ojeda, a quien todos mis respetos porque fue primero a favor de la patria antes que su sobrino, que es la información que tenemos aquí, lo pudo haber ocultado. Y la segunda, el que esta persona esté desvivida, ¿qué dimensión tiene el caso? Que hay dos cosas, o lo desvivieron o se desvivió. En cualquiera de los dos había que tapar información y se agarró al juez, a este juez. Es un caso que todavía va a dar mucho de qué hablar al respecto esta información. Ojo, por eso esto es así calentito, dirían, calientito está. Información literalmente de último momento con esto. ¡Pum! Este caso se va a poner bueno y aquí hago la comparación. ¿Qué pasó, Cacas Aldorin?
¿Qué pasó? ¿Dónde está tu guachicoleo, güey? ¿Dónde está tu guachicoleo? Esto es guachicoleo. Vamos a ver qué tantos de ustedes están metidos, ¿eh? Yo mejor le diría a Doring, mejor, no sé si esto te laxe, Doring, o te vas a tapar. Porque esto no es cualquier cosa. O más, bueno, ¿cuántos caen? No sé si al bote, igual como ¿cuántos caen viendo esta situación? Efectivamente. Yo esperaría que no, Angelina. Yo esperaría que no. Pero todavía es loable. Esto que acaba de pasar, el que ya hayan detenido, o sea, el almirante pudo haber protegido a su sobrino. Eso se les acabó el negocio. O sea, está sabroso el asunto. Ahora, con Andrés Manuel, cuando Andrés Manuel cierra ciertos caminos para el huachicoleo era un negocio tan brutal en México. O sea, en este país, si todo el dinero que en verdad diera el petróleo, gasolina, refinación de este país hubiera llegado a México, México estaría ahorita en otra posición. ¿Por qué no llegó? Porque se robaron a manos llenas, familia. Cuando no podían robar de una manera, no quiere decir que no iban a buscar otro camino para hacerlo, que eso es lo que están investigando ahorita. Aún así, Trinidad, aún así. Desconozco, mi estimado Vitruvio, yo espero que no por la salud de la señora, pero actúa muy raro, eso es lo que podría decir. Kim, te mando un abrazo muy grande, espero te encuentres de maravilla. Benito, abrazo enorme. Bueno, no, se amparan porque hay un proceso, lo que pasa es que se amparan la gente que puede pagar los amparos, mi estimado Benito, que era lo que comentaba el profe Jesús Soto. Ese era uno de los problemas grandes, que el amparo es una figura que se crea, pero no es para toda la gente, es para quien lo pueda pagar, desgraciadamente. Juan Pacheco, te mando un abrazo muy grande. RPA, abrazo enorme, no te había saludado, perdóname. Sonia, ¿cómo estamos, queridísima? Carlos Vidal, abrazo enorme. Entonces, digo, el caso se viene sabroso. Esto que acabamos de escuchar, hijo. Hijo. Así es, Muramasa, evolucionaron los métodos. Miren, por algunas situaciones de vida nosotros llegamos a ver cómo eran algunos reportes de esos guachicoleos hace mucho tiempo. Y no es sencillo. No es sencillo. Así es, el rancho de Fox tenía ordeña de ductos. Así es, Irlands. Así es. No, la ordeña de ductos estaba muy cañona, familia. Muy cañona. Así, exagerada. Exagerada. Guadalupe, te mando un abrazo muy grande. Y cuando está cambiando esto, también hay algo. Tú puedes llegar a meter, y eso es algo que siempre he dicho, inclusive cuando hasta en el partido, déjenme poner aquí rápidamente un paréntesis, cuando sale en el partido, no, que se pongan otras personas, tal, ajá. Cuando nosotros pongamos a alguien, por ejemplo, quiero tomar esto del partido para que se entienda la dimensión de lo que está pasando ahorita con esto y con lo que tenemos que ver para más adelante. Quiero hacer un pequeño paralelismo, si me lo permiten, a lo mejor me dicen, Enrique, no tiene nada que ver. Tú cambias a la gente. Pero hay gente que cuando llega ahí, nadie te asegura que esa gente que llega, cuando vea tanto poder, no traicione. Por eso hemos visto Lenins morenos en otras partes del mundo, hemos visto gente de ese estilo, Marios y Constanzos que traicionó a Andrés Manuel. Porque cuando se ve tanto dinero, tanto poder, no saben qué hacer con él. No saben qué hacer con él. ¿Vale? Ese es un problema muy grande. Son dos sobrinos, es correcto, JR, es correcto. La ordeña era por todas partes, muerto. Por todas partes. En el mar había una ordeña brutal, estoy de acuerdo, esa era la que menos se buscaban contabilizar. Pero comparto esto porque eso es para dimensionarlo, ¿vale? O sea, ¿por qué lo pongo así? En serio, esto es para dimensionarlo. Cuando estás en el partido, y si quieren gente nueva en el partido, eso no te va a indicar que no haya gente que cuando esté aquí y vea el poder que puede tener, no traicione. Por eso tenemos que estar entendido que la revolución de las conciencias y, por ejemplo, en el partido poner mecanismos, así como dijo la presidenta, a las factureras se les tiene que poner mayores mecanismos para que ya no roben. A las factureras, a todos ellos, ¿para qué? Para que no pase esto.
porque no es algo a veces tan simplista. De repente la oposición quiere hacer trivial esto, cuando ellos modificaron todo para que esto no fuera trivial. Y cambiaron todo el mecanismo para que les fuera muy sencillo robar. Esa era una, Muerto, pero te digo, a mí me tocó ver cómo inclusive abrían, hasta una vez que veías las muestras, decías, son los análisis químicos, no mames, esto es una bomba casera mal hecha. ¿Quién fue el pendejo que hizo esto? Con razón reventó el tubo. Y porque hay cierta química básica que conoces y dices, ya sabes qué habían hecho. Entonces, es esa parte donde ¿qué dimensión tiene esto? Que la muerte de esta persona, ya sea que se desvivió sola o la desvivieron, lleva a ocultar información. ¿Qué más hay? Y eso también hacía el paralelismo para decir, cuidado, tenemos que poner siempre mecanismos que tú tienes que aprender a trabajar con tu peor caso. Tú puedes poner a la persona más rata del mundo y los mecanismos que tendríamos que tener es que aunque pongas al Alito Moreno ahí, Alito Moreno le tiene que entregar resultados a la gente porque no tiene forma de robar. Angelina, es que los combustibles los energéticos y los medicamentos, por eso ven tanto desmadre con ambos temas. Es muchísimo dinero, Angelina, demasiado, en proporciones estratosféricas. Yo creo que después de los energéticos vienen los medicamentos. ¿Por qué creen que se habla tanto de Pemex, de las farmacias, de las medicinas? Al rato les tengo lo de las medicinas, en el de las 5, para que vean que no tiene desperdicio. Entonces, esto no solamente es para decir qué poca madre, sino para que nos ayude a dimensionar que hay que estar vivos a lo que viene. Hay que estar vivos. Está cañón. Esto que lo acababa de revisar, dije, y ahorita lo ponemos. Por eso me tardé, una disculpa. Déjenme cerrar lo de los buques, lo del huachicoleo. Una disculpa porque el otro video no se había visto, pero vámonos con lo que tenemos en pantalla, bueno, en la carátula, que no tiene desperdicio, Doña Loreta.